¿Qué es lo que define el valor de una persona? ¿Será el apellido que lleva, la casa donde vive o la ropa que se pone? En nuestro mundo, tan obsesionado con las apariencias, una mujer logró cambiar todas las reglas. Hoy, su nombre es sinónimo de lujo, elegancia y poder. Cada pieza que crea se convierte en un objeto de deseo. Cada desfile suyo paraliza el tráfico y dicta las tendencias de la próxima temporada. Ella es la reina de un imperio construido con aguja, hilo y una visión que no perdona. Pero, ¿qué tal si te digo que la historia de esta reina no empezó en un palacio, sino en una noche de tormenta, con el sonido de una puerta cerrándose de golpe y el eco de una traición? ¿Y si su imperio no se levantó sobre una herencia de oro, sino sobre los restos de una promesa rota y el contenido olvidado de un simple baúl de ropa vieja? Esta no es solo una historia sobre moda. Es una historia sobre la fibra con la que se tejen los verdaderos sueños, sobre cómo la peor humillación puede transformarse en la mayor fuente de fortaleza. Si crees que las más grandes victorias nacen de las más grandes caídas y que historias de superación como esta merecen ser contadas, únete a nuestra comunidad. Dale like para demostrarnos que estás listo para este viaje y suscríbete para no perderte ni un capítulo de la increíble transformación que está a punto de comenzar. Prepárate, porque la historia de Elisa no empieza con la corona que usa hoy, sino con las espinas que la obligaron a cargar. El olor del ático era el olor de los recuerdos, una mezcla de polvo, madera vieja y ese perfume casi imperceptible de lavanda que su mamá solía poner entre las telas. Para Elisa, de 18 años, ese era el único santuario que le quedaba en la casa que ya no sentía como suya. Bajo la luz débil que se colaba por un tragaluz polvoriento, sus dedos danzaban sobre los tesoros guardados en el viejo baúl de su madre. No el baúl con el que la echarían, sino otro, más pequeño, lleno de vida. Cuadernos de tapa dura con bocetos de vestidos que parecían soñar en el papel, retazos de seda que todavía brillaban con promesas y el peso reconfortante de las viejas tijeras de costura de su mamá. El metal frío parecía calentarse en su mano, una extensión del toque que tanto extrañaba. Su padre, un hombre de buen corazón, pero de voluntad frágil, había fallecido hacía poco más de un año, y con su último aliento, el ambiente de la casa cambió por completo. Verónica, su madrastra, que antes mantenía una fachada de amabilidad forzada, dejó que su verdadera naturaleza, fría y cortante como el viento de invierno, se apoderara de cada rincón. Elisa, antes la luz de la casa, se convirtió en una sombra, una presencia tolerada, un recordatorio viviente de la mujer que Verónica jamás podría ser. La pasión de Elisa por la costura, un lazo sagrado con su madre, era el principal blanco del desprecio de la madrastra. Jugar con trapos viejos, decía Verónica con la voz cargada de desdén, cada vez que veía a Elisa con una aguja en la mano. Una pérdida de tiempo. Deberías estar buscando un buen partido, no llenándote de polvo como una sirvienta. Verónica no veía el talento de Elisa como un don, sino como una ofensa. Cada pequeño lazo que Elisa creaba, cada dobladillo que ajustaba a la perfección, era un eco de la habilidad de la primera esposa de su marido, una mujer cuyo fantasma todavía rondaba los pasillos de esa casa. Y Verónica estaba decidida a exorcizar a todos los fantasmas. Empezó de forma sutil, vendiendo el piano de la madre de Elisa con la excusa de que ocupaba mucho espacio. Después, los cuadros, reemplazados por espejos para poder admirarse a sí misma. Cada objeto que desaparecía era un pedazo del alma de Elisa que le arrancaban. El ático y ese pequeño baúl de costura eran todo lo que quedaba. La tormenta empezó esa tarde, tanto afuera como adentro de la casa.
Elisa había encontrado un vestido suyo antiguo, de una tela sencilla, pero con un corte que le encantaba. Con algunos retazos del baúl de su madre, lo transformó. Le añadió detalles delicados en las mangas, ajustó la cintura y bordó pequeñas flores discretas en el cuello. Era una pieza renovada, modesta, pero que llevaba su esencia. Se lo puso, sintiendo un raro momento de alegría, una chispa de sí misma en medio de la opresión. Fue en ese momento que Verónica la encontró en el pasillo. Los ojos de la madrastra recorrieron el vestido, primero con curiosidad, después con un oscuro reconocimiento y, finalmente, con una furia helada que cortó el aire. «¿De dónde sacaste eso?», siseó la voz baja y peligrosa. «Era un vestido mío, viejo. Yo solo lo arreglé», respondió Elisa, con la voz temblorosa, mientras el calor de la alegría se convertía en un nudo de miedo en el estómago. «¿Lo arreglaste? ¿Con qué derecho usas las telas de esta casa para tus proyectitos inútiles?» Verónica avanzó, con el rostro hecho una máscara de desprecio. «¿Crees que puedes simplemente tomar lo que se te antoja? ¿Acaso crees que esta casa sigue siendo tuya? Eran solo retazos, pedazos que se iban a la basura», intentó explicar Elisa retrocediendo un paso. «¿Basura?», rió Verónica, un sonido sin alegría. «En esta casa yo decido qué es basura. Y verte a ti, pavoneándote por ahí, tratando de imitar a tu madre. Eres una ofensa a la memoria de tu padre. Él quería más para ti que esta obsesión por la costura, esta vida de remiendos». La mentira fue tan filosa que le cortó la respiración a Elisa. Su padre siempre la había apoyado. La discusión se intensificó. La voz de Verónica retumbaba en las paredes, cada palabra un golpe. Acusó a Elisa de ser una ingrata, una carga, una aprovechada. Para Elisa, el mundo parecía dar vueltas. La casa, su único refugio, se estaba convirtiendo en una prisión, y la carcelera era su propia madrastra. La pelea culminó en la sala, el corazón de la casa, ahora el escenario de su destrucción. Con un brillo maníaco en los ojos, Verónica dijo las palabras que sellarían el destino de Elisa. «Se acabó. No voy a mantener a una vaga soñadora bajo mi techo. Recoge tus cosas. Te vas». «¿Irme? Pero esta es mi casa». El susurro de Elisa fue devorado por la rabia de la madrastra. «Esta es mi casa ahora», corrigió Verónica con tono final, «y ya no te quiero aquí». Elisa, en shock, con lágrimas silenciosas corriéndole por la cara, subió las escaleras para buscar el pequeño baúl de costura de su madre. Era lo único que importaba. Pero cuando bajó, Verónica estaba parada en medio del vestíbulo con una sonrisa cruel. A su lado estaba el baúl grande y pesado del pasillo de arriba, un objeto en el que Elisa apenas se fijaba. Un depósito de cosas viejas, ropa que su padre ya no usaba, sábanas descoloridas, trapos que Verónica consideraba demasiado inútiles incluso para donar. Con una fuerza que sorprendió a Elisa, Verónica arrastró el baúl hasta la puerta principal y la abrió, revelando la noche lluviosa y oscura. «¿Tus cosas?», dijo ella con un gesto teatral. «Tú no tienes nada, pero como soy generosa, te dejaré llevarte la herencia de tu madre», señaló el baúl polvoriento. «Ropa vieja, trapos, basura, exactamente como tú. Es todo lo que te mereces». Tomó a Elisa del brazo, la fuerza de sus dedos clavándose en la piel de la joven, y la empujó hacia afuera, a la acera fría y mojada. El pesado baúl fue lanzado justo después, y el sonido de la madera contra el concreto retumbó como un disparo. «Ahora, lárgate de mi vista». La puerta se cerró de golpe. El sonido fue definitivo, final. El ruido de una cerradura girando selló el mundo que Elisa conocía. La lluvia caía sin piedad, empapando su vestido arreglado, mezclándose con sus lágrimas. Ahí, en la oscuridad, con la casa de su infancia a sus espaldas, ahora una fortaleza impenetrable, Elisa estaba sola. Todo lo que tenía en el mundo era un baúl
que no contenía amor ni recuerdos preciosos, sino el desprecio de su madrastra en forma de ropa vieja, un símbolo de su humillación. Esa noche, mirando aquel objeto de madera oscura, Elisa no podía ni imaginar que, dentro de esa tumba de su pasado, estaba la semilla de su futuro. Pero, por ahora, solo era un peso muerto, igual que la esperanza en su corazón. La ciudad no tiene corazón. Elisa lo aprendió en la primera hora. Las luces de neón que antes parecían mágicas, prometiendo vida y diversión, ahora eran solo manchas de colores fríos que iluminaban su desgracia. Cada carro que pasaba, salpicando agua sucia en sus piernas, era un recordatorio de un mundo que seguía adelante, indiferente a su existencia que acababa de ser brutalmente interrumpida. El baúl, su compañero de exilio, era un monstruo de madera pesada. Tenía las manos en carne viva de tanto arrastrarlo por las banquetas irregulares, y le dolían los hombros con un peso que era mucho más que físico. Era el peso de la humillación, de la traición y de un futuro que de repente se había convertido en un muro de granito oscuro e infranqueable. Después de horas de vagar sin rumbo, el agotamiento venció al miedo. Encontró refugio en un callejón estrecho, un corte oscuro entre dos edificios comerciales cuyas paredes olían a lluvia y a basura. Allí, lejos de las miradas acusadoras o indiferentes de los peatones, finalmente se derrumbó. El baúl le sirvió como barrera contra el viento cortante, un pedazo de mueble patético en su nuevo y miserable hogar. La noche fue un delirio de frío y hambre. El sonido de la ciudad era una sinfonía aterradora. Sirenas lejanas, el rugido de un motor, el grito de alguien a lo lejos. Cada ruido la hacía encogerse, tratando de ser el blanco más pequeño posible. No pudo dormir. ¿Cómo podría, cuando cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Verónica, torcido en una sonrisa de triunfo, y oía el portazo, un eco que parecía no tener fin? Los días siguientes se fundieron en una neblina gris de supervivencia. El mundo se había reducido a necesidades primarias y brutales. El hambre era un dolor constante, una garra que se aferraba a su estómago y la mareaba. Aprendió a moverse en las sombras, a avergonzarse del sonido que hacían sus tripas. Aprendió que la invisibilidad era su única armadura. La gente pasaba a su lado como si fuera una estatua, un defecto en el paisaje urbano. Un día vio a una pareja elegante salir de una boutique, riendo, cargando bolsas de compras. La mujer llevaba un abrigo con un corte impecable y la visión de aquello, de esa normalidad, de esa belleza, fue como un cuchillo en su pecho. La moda, su pasión, su sueño, ahora pertenecía a un universo del que había sido violentamente expulsada. En la tercera noche, el frío se volvió insoportable. Una lluvia fina y persistente comenzó a caer y la humedad parecía calarle hasta los huesos. Temblando incontrolablemente, con los dientes castañeteando, miró el baúl que odiaba. Ese monumento al desprecio de Verónica. La ironía era cruel. Lo único que podía salvarla del frío era el contenido de ese regalo envenenado. Con los dedos rígidos y entumecidos, luchó contra los cierres de metal oxidados. No cedían, atascados por la falta de uso y la humedad. La frustración se convirtió en furia. Golpeó la tapa con los puños, un grito silencioso de rabia y desesperación. Finalmente, con un chasquido que sonó como un hueso rompiéndose, uno de los cierres cedió, luego el otro. Levantó la pesada tapa, un olor a moho y a tiempo guardado subió del oscuro interior del baúl. Sus ojos, ya acostumbrados a la penumbra del callejón, examinaron el contenido. Ropa vieja, tal como Verónica había dicho. Encima de todo, un pesado abrigo de lana, de hombre, con agujeros de polilla en las solapas. Era de su padre.
Ponerse algo que había sido suyo era un dolor y un consuelo al mismo tiempo. Se lo echó sobre los hombros. El olor de él, casi desaparecido, todavía estaba allí. Lágrimas calientes corrieron por su rostro frío. Rebuscó más adentro, encontrando sábanas descoloridas, vestidos de verano pasados de moda, pantalones gastados, basura, un montón de recuerdos inútiles. La desesperación volvió más fuerte que antes. Eso era todo. Su fin sería allí, en ese callejón, abrazada a los harapos de una vida que ya no existía. Fue entonces cuando sus dedos tocaron algo duro e inesperado, metido en el bolsillo de un viejo delantal de jardinería que había pertenecido a su madre. Curiosa, lo sacó. Era una pequeña caja de terciopelo azul, descolorida y abollada. Su corazón se detuvo por una fracción de segundo. Conocía esa caja. Con dedos temblorosos, la abrió. Adentro, acunados en un forro de satén raído, estaban los verdaderos tesoros de su madre. Un dedal de plata, oscurecido por el tiempo, con la forma exacta del dedo de su mamá. Un juego de agujas de diferentes tamaños, todavía clavadas en un pedazo de fieltro rojo. Un pequeño carrete de hilo negro, fuerte y encerado. Eran herramientas simples, humildes, pero en las manos de su madre creaban magia. Un sollozo se escapó de su garganta. No era de tristeza, sino de una emoción tan abrumadora que no tenía nombre. Era el reencuentro. Tomó el dedal y se lo puso en el dedo. Le quedó perfecto. Tomó una aguja, sintiendo la punta afilada contra la yema de su dedo. Eran más que objetos. Eran una herencia. La herencia que Verónica no conocía, que no podía ver y por lo tanto no podía quitarle. Escondidas en el fondo del baúl, bajo un montón de telas, estaban las viejas tijeras de sastre de su madre, pesadas y poderosas, envueltas en un trozo de cuero para proteger la hoja. Al sostenerlas, Elisa sintió una corriente eléctrica recorrer su brazo. Era el peso de la habilidad, del oficio, del arte. El frío la trajo de vuelta a la realidad. Miró el abrigo de su padre sobre sus hombros y notó un gran desgarro debajo del brazo donde una costura se había soltado. Casi por instinto, movida por una memoria muscular, pasó el hilo negro por el ojo de la aguja. El primer intento falló. Sus dedos estaban demasiado rígidos. En el segundo lo logró. Protegiendo su dedo con el dedal de su madre, dio la primera puntada. El movimiento era familiar, reconfortante. Puntada tras puntada, fue cerrando el desgarro. El mundo a su alrededor desapareció. El ruido de la ciudad, el hambre, el frío, la soledad, todo se disolvió en el pequeño y enfocado acto de coser. El hilo negro uniendo los dos bordes de la tela gris. No era solo un arreglo, era un acto de creación, un acto de desafío. Era ella, imponiendo orden en el caos, una puntada a la vez. Cuando terminó, admiró la costura. Era fuerte, limpia, casi invisible, un pequeño remiendo en un abrigo viejo, en un callejón oscuro. Para cualquier otra persona no significaría nada, pero para Elisa, en ese momento, significaba todo. No estaba solo arreglando un pedazo de tela. Estaba cosiendo el primer hilo de su propia vida de vuelta. La desesperación seguía ahí, un océano oscuro a su alrededor. Pero ahora, por primera vez en días, sostenía en sus manos un hilo. Un frágil, casi invisible, hilo de esperanza. Miró el montón de ropa dentro del baúl, ya no como un montón de basura, sino con otros ojos. Eran telas, eran posibilidades. La maldición de Verónica quizás podría ser, de alguna forma, una bendición disfrazada. La supervivencia dejó de ser pasiva. El hilo de esperanza, por más delgado que fuera, exigía acción. Elisa sabía que no podía quedarse en ese callejón, esperando que el mundo decidiera su destino. El pequeño arreglo en el abrigo de su padre había despertado algo en ella.
la conciencia de que sus manos, incluso sucias y maltratadas por el frío, poseían un valor que nadie podía quitarle. La habilidad que heredó de su madre no era un pasatiempo inútil, como Verónica siempre le hizo creer. Era una herramienta, la única que tenía, y con esa herramienta necesitaba construir una salida de ese abismo. Cargando el baúl, que ahora parecía menos una carga y más un arsenal de posibilidades, comenzó a caminar hacia la parte más antigua y concurrida de la ciudad, donde sabía que había mercados y tianguis. Era un lugar donde lo viejo encontraba lo nuevo, donde lo desechado por uno se convertía en el tesoro de otro. Era allí, en medio del caos de vendedores ambulantes y el murmullo de regateos, donde sentía que podría encontrar un pequeño espacio para existir. Encontró un rincón discreto, en el extremo de un mercado. Extendió una de las sábanas viejas del baúl en el suelo y sobre ella organizó lo que tenía. El abrigo remendado de Minuse, su padre, un vestido cuyo desteñido había transformado en un interesante tie-dye, usando un poco de cloro que encontró y algunas otras piezas que había intentado revivir durante las largas y frías horas en el callejón. Pero su verdadero as bajo la manga era un pequeño letrero, escrito con un trozo de carbón en un pedazo de cartón. Arreglos y ajustes al momento. Trae tu prenda y le devuelvo la vida. A un lado, la pequeña caja de terciopelo azul con sus herramientas abierta como el escaparate de una joyería. Las primeras horas fueron un ejercicio de humillación. La gente pasaba, miraba con desdén su modesta instalación, su ropa, a ella. La invisibilidad que antes la protegía, ahora era su enemiga. Era solo una vendedora ambulante más, y la competencia era feroz. El hambre volvía a apretar, y la duda, una serpiente fría, comenzaba a enroscarse en su corazón. Habría sido todo una ilusión. Sería su talento inútil en ese mundo real e implacable. Fue una señora mayor, con un suéter de 1900, punto raído, quien se convirtió en su primera clienta. Una de las mangas del suéter estaba casi desprendida. Miró a Elisa con ojos cansados pero amables. «¿Cuánto me cobras por pegar esto, mi niña?», preguntó con voz frágil. Elisa, con el corazón latiendo fuerte con una mezcla de pánico y esperanza, respondió: «Lo que usted pueda pagar. Solo necesito algo para comer». La señora asintió y le entregó el suéter. Con una concentración feroz, Elisa eligió el hilo del color más parecido que tenía, un resto de lana que encontró en el bolsillo de una de las prendas del baúl, y se puso a trabajar. Sus manos, guiadas por la memoria y el instinto, se movieron con una rapidez y precisión que la sorprendieron a ella misma. En pocos minutos, la manga no solo estaba pegada, estaba reforzada, la costura casi idéntica a la original. Cuando la señora vio el resultado, abrió los ojos como platos. «Es como si nunca se hubiera roto», dijo, maravillada. Le dio a Elisa algunas monedas, más de lo que la joven esperaba, y un pan que sacó de su bolsa. «Tienes manos de oro, niña, no te rindas». Esas monedas y ese pan eran más que sustento. Eran la primera prueba tangible de que su trabajo tenía valor. Eran la primera piedra en los cimientos de su nueva vida. La noticia de su trabajo bien hecho se extendió de la única forma posible en ese ambiente, de boca en boca. Otros vendedores del mercado comenzaron a buscarla. Un hombre con un puesto de frutas necesitaba un remiendo en su delantal. Una joven que vendía bisutería quería ajustar el dobladillo de una falda que había comprado allí mismo. Cada trabajo era un desafío, una oportunidad de demostrar su valor. Elisa no solo arreglaba, mejoraba. Veía el potencial en cada prenda dañada. Un desgarro en una camisa se convertía en la base para un pequeño bordado de una hoja. Una mancha en un vestido era cubierta con un aplique de tela de otra pieza, creando un contraste de colores inesperado y encantador. Comenzó a usar la ropa del baúl,
ya no para vender, sino como su paleta de materiales. Un vestido de tela floreada de su madre fue deshecho y transformado en docenas de pañuelos coloridos. Los pantalones de gabardina de su padre se convirtieron en bolsas resistentes y con estilo. Estaba dándole un nuevo propósito al pasado, transformando la basura de Verónica en pequeños pedazos de arte usable. Su rincón en el mercado comenzó a ganar una identidad. La gente ya no la buscaba solo para arreglos, sino para ver qué había creado la niña de 1900. Las manos de oro ese día. Pero el camino estaba lejos de ser fácil. Enfrentó la hostilidad de otros vendedores que la veían como una amenaza. Enfrentó días en que el frío era tanto que apenas podía sostener la aguja y días de lluvia en que tenía que cubrir su pequeño inventario con su propio cuerpo para protegerlo. Y todas las noches, cuando se retiraba a un refugio improvisado que había encontrado, el recuerdo de la casa que perdió, del confort, de la seguridad, todavía la atormentaba. La soledad era una compañera constante. Fue en ese período que conoció a un aliado inesperado. Su nombre era Arturo, un señor que vendía libros usados en un puesto al lado del suyo. Era un hombre callado, observador, que veía en Elisa no a la chica de la calle que muchos veían, sino a la artista resiliente en la que se estaba convirtiendo. La veía trabajar durante horas, con una concentración inquebrantable, con la pasión ardiendo en sus ojos. Un día se acercó con un libro de tapa dura en manos. Era un antiguo manual de alta costura, con ilustraciones de técnicas y patrones complejos. «Pensé que esto podría serte más útil a ti que a mí», dijo él, con una sonrisa amable. «El conocimiento es la única herramienta que nadie te puede quitar». Ese libro se convirtió en su Biblia. Por la noche, a la luz de una vela, devoraba cada página, aprendiendo sobre pliegues, drapeados, cortes al bies, técnicas con las que hasta entonces solo podía soñar. Comenzó a aplicar este nuevo conocimiento en sus pequeñas creaciones. Sus pañuelos ganaron nudos más sofisticados, sus bolsas un acabado más profesional. Su trabajo, que nació de la necesidad y el instinto, ahora estaba siendo pulido por la técnica. La primera costura, el primer arreglo hecho por unas pocas monedas, se había multiplicado. Cada puntada que daba no era solo para unir telas, sino para conectarse con el mundo, para construir una reputación, para coser día tras día la dignidad que le habían robado. Todavía era una chica con un baúl en un mercado. Pero ahora, en sus ojos, ya no había la desesperación de una víctima, sino la llama decidida de una sobreviviente. El rincón de Elisa en el mercado se había transformado. Lo que comenzó como un puesto de primeros auxilios para ropa herida, ahora era una pequeña galería de renacimientos. La sábana extendida en el suelo dio paso a una rejilla de metal que encontró y limpió, donde sus creaciones podían colgarse y ser admiradas. Las bolsas hechas con los pantalones de su padre, ahora con forros coloridos cosidos a partir de vestidos viejos, eran las primeras en agotarse. Los pañuelos, con sus mezclas de texturas y patrones imposibles de replicar, se convirtieron en objetos de deseo. Elisa ya no solo estaba sobreviviendo, estaba creando. Y el mundo, al menos ese pequeño microcosmos del mercado, estaba empezando a notarlo. Su clientela también cambió. Además de los clientes habituales del mercado, comenzó a atraer a un público diferente. Estudiantes de arte, jóvenes diseñadores, turistas que buscaban algo auténtico, algo con alma. Ellos no veían solo accesorios, veían la historia cosida en cada pieza. Preguntaban sobre el origen de las telas, y Elisa, con una honestidad que al principio la avergonzaba pero que pronto se convirtió en su sello, lo contaba. No hablaba de la crueldad, sino de la herencia. «Este era un vestido de mi mamá», decía, «y este,
un pedazo de la cortina de mi antigua casa. La narrativa de la transformación, de dar nueva vida a lo que fue desechado, resonaba profundamente en la gente. Una tarde soleada de sábado, en medio del flujo constante de personas, una mujer se destacó. Era elegante de una manera discreta, vestía un abrigo de lino y tenía ojos que analizaban todo con una inteligencia aguda. No regateó ni tocó las piezas de inmediato. En cambio, observó desde lejos durante casi media hora. Observó a Elisa interactuar con los clientes, la forma en que sus manos explicaban el proceso de creación de una bolsa, el brillo en sus ojos al hablar de las telas. Finalmente se acercó. «Tienes un ojo notable para la composición», dijo la mujer con voz tranquila y segura. «No solo juntas retazos, armonizas recuerdos». Elisa, sorprendida por el sofisticado cumplido, solo agradeció sonrojándose. «Mi nombre es Elena», continuó la mujer. «Tengo una boutique en el centro de la ciudad. Vendo piezas de diseñadores independientes, cosas que cuentan una historia. Y lo que tú haces aquí», hizo un gesto, abarcando el pequeño puesto, «cuenta una historia más poderosa que la mayoría de las que veo en las pasarelas». El corazón de Elisa se disparó. Una boutique en el centro. Era un mundo tan lejano al suyo que parecía ficción. Elena tomó una de las bolsas. «Esto es único. Es real. Estoy cansada de la moda fabricada, de la perfección estéril que sale de las fábricas. Mis clientes también lo están. Buscan esto». Miró directamente a Elisa. «Me gustaría hacerte una propuesta. Quiero ofrecerte un pequeño espacio en mi tienda para que vendas tus creaciones, a consignación. Tú me entregas las piezas y yo te pago un porcentaje de cada venta». La propuesta quedó suspendida en el aire, tan grande e increíble que Elisa no pudo procesarla de inmediato. El miedo y la euforia libraron una batalla en su pecho. Su puesto en el mercado era su territorio seguro, ganado con esfuerzo. Una boutique era la liga de los profesionales. ¿Y si sus piezas parecían basura junto a las demás? ¿Y si nadie compraba? El miedo a la humillación, un fantasma que nunca la abandonaba por completo, le susurró al oído. Elena pareció leer sus pensamientos. «El riesgo es todo mío, querida. Yo solo arriesgo en lo que creo. Y yo creo en esto». Su dedo tocó la costura perfecta de la bolsa. «Pero tu trabajo necesita un nombre, una identidad. La gente compra una pieza, pero se enamora de una marca. Piénsalo». Esa noche, en su refugio, Elisa apenas pudo dormir. La oferta de Elena era la puerta de entrada al mundo con el que siempre había soñado, pero en el que nunca se sintió digna de entrar. El consejo sobre tener un nombre resonaba en su mente. ¿Cuál sería su identidad? ¿Qué quería que sus piezas le dijeran al mundo? Miró el baúl, ahora casi vacío. Había sido su punto de partida, el símbolo de su caída y de su resurrección. La respuesta estaba allí. Su marca necesitaba representar esa transformación. Tomó un cuaderno que Arturo le había dado y comenzó a garabatear. Su propio nombre, Elisa, se fusionó con palabras que le traían luz, Clara, Aurora, Alba. Y entonces surgió, simple, elegante, fuerte, Elara. Un nombre que sonaba como el suyo, pero renacido, más fuerte. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de trabajo febril. Usó el poco dinero que había ahorrado para comprar forros de mejor calidad y cierres de metal. El resto, el alma de cada pieza, todavía venía del baúl. Trabajó hasta que le dolieron los dedos y le ardieron los ojos a la débil luz de una linterna de pilas. Cada pieza fue meticulosamente construida, llevando la rusticidad de su origen, pero ahora con el refinamiento de las técnicas que aprendió en el libro de Arturo. Para cada una de las 20 piezas de su primera colección, 10 bolsas y 10 pañuelos, cosió una pequeña etiqueta de lino bordada a mano con el nombre Elara.
El día de llevar la colección a la boutique fue el más aterrador y emocionante de su vida. La tienda de Elena, llamada Crisálida, era un espacio minimalista y chic. Ver sus piezas, nacidas en la suciedad de un callejón y el polvo de un mercado, ser colocadas en estantes de madera clara, bajo una iluminación suave, fue una experiencia surrealista. Parecía que pertenecían a ese lugar. «Son hermosas, Elisa», dijo Elena con una aprobación genuina. «Ahora la parte más difícil, esperar». Elisa volvió al mercado los días siguientes, pero su mente estaba en Crisálida. Con cada persona que se detenía en su puesto, se preguntaba si alguien estaría en ese mismo momento mirando una de sus bolsas en la boutique. El viernes no aguantó más y fue hasta allí. Se detuvo al otro lado de la calle, escondida, solo para mirar el escaparate. Fue entonces cuando lo vio. Una mujer saliendo de la tienda llevando una pequeña bolsa de crisálida, y por el costado de la bolsa, Elisa pudo ver un trozo de la tela de uno de sus pañuelos, el que estaba hecho con el vestido floreado de su madre. Se le cortó la respiración. Vendieron una pieza. Una persona había elegido su trabajo, había pagado por él, y ahora se lo llevaría para que formara parte de su vida. Era real. Al final de ese mes, Elena la llamó. «Tengo algo para ti», dijo, entregándole un sobre. Adentro había una cantidad de dinero que hizo que Elisa jadeara. Era más de lo que había ganado en meses en el mercado. «Lo vendimos todo», dijo Elena sonriendo. «Cada pieza». A la gente le encantó la historia, la autenticidad. Están preguntando cuándo llegará la próxima colección de Elara. Elisa miró los billetes en sus manos temblorosas. No era solo papel, era la prueba de que su sueño no era una fantasía. Era la prueba de que su pasión tenía valor. Era la prueba de que Verónica estaba equivocada. Sosteniendo ese sobre, Elisa sintió el suelo firme bajo sus pies por primera vez en mucho tiempo. Ya no era la chica del baúl, era Elara. Y esto era solo el comienzo. Pasaron 5 años. 5 años de trabajo incansable, de noches sin dormir y de una dedicación que rozaba la obsesión. La semilla plantada en el mercado y nutrida en la boutique de Elena había crecido hasta convertirse en un árbol robusto y lleno de frutos. La marca Elara ya no era un secreto bien guardado de la élite de la moda. Era un nombre establecido, sinónimo de lujo consciente, artesanía y, sobre todo, de autenticidad. La historia de la marca, que Elena insistió en que contaran de forma sutil, sobre la transformación de materiales olvidados en piezas de deseo, había capturado la imaginación del público. Elara era más que una marca, era una filosofía. Elisa, ahora conocida en el ámbito profesional como Elara, dirigía su propio taller en un antiguo galpón industrial, remodelado para ser un espacio amplio, iluminado y lleno de vida. El ruido de las máquinas de coser era la música de fondo para un equipo de 20 artesanos que ella había entrenado personalmente. Ya no era la niña asustada del callejón. Era una mujer de negocios, una directora creativa con una visión clara, cuyas decisiones eran respetadas y admiradas. Sin embargo, en su oficina privada, acristalada con vistas a todo el taller, un rincón estaba reservado para el viejo baúl de madera. Vacío ahora, servía como pedestal para su primer premio de diseño, un recordatorio silencioso y constante de dónde empezó todo. Nunca lo había olvidado. La humildad de su origen era el cimiento de su fuerza. Al otro lado de la ciudad, en un barrio que ella jamás frecuentaría, Verónica abría las cuentas que habían llegado por correo. Con cada sobre, una nueva punzada de ansiedad. El mundo de Verónica se había encogido drásticamente. La vasta herencia que su marido le había dejado fue dilapidada en años de gastos extravagantes, malas inversiones y una terca negativa a aceptar que su nivel de vida necesitaba cambiar.
La gran casa, escenario de la expulsión de Elisa, había sido vendida hacía 2 años para cubrir deudas crecientes. Ahora vivía en un apartamento elegante pero pequeño, luchando por mantener las apariencias, un juego que se volvía más difícil cada mes. Su amargura se había profundizado, convirtiéndose en el rasgo definitorio de su personalidad. Culpaba a la economía, a los asesores financieros, a la envidia de sus antiguas amigas. Nunca, ni por un momento, se culpó a sí misma. Su única fuente de placer era hojear revistas de celebridades y de alta sociedad, viviendo a través de otros la vida que sentía que todavía merecía. Fue en una de esas revistas, en una tarde particularmente sombría, que se encontró con Elara por primera vez. Era un artículo de 6 páginas. El fenómeno Elara, la misteriosa diseñadora que transformó el pasado en lujo. Las fotos mostraban vestidos deslumbrantes, bolsas que eran obras de arte y la filosofía de la marca estampada en letras elegantes. Verónica leyó cada palabra con un veneno creciente. Vio el éxito, el lujo, la admiración, todo lo que ella codiciaba y sentía que le habían robado. La diseñadora, descrita como solitaria y reacia a las fotografías, era un enigma, lo que solo aumentaba la fascinación por la marca. «Puras tonterías», refunfuñó Verónica al apartamento vacío. Probablemente una heredera aburrida, jugando a ser ecologista con el dinero de su papá, transformando el pasado en lujo. ¡Qué pretencioso! Agarran unos trapos viejos, les ponen una etiqueta cara y lo llaman concepto. La ironía de sus palabras se perdió por completo en ella. A partir de ese día, Verónica empezó a ver a Elara por todas partes. En el Vicente escaparate de la boutique más cara de la ciudad, en el brazo de una actriz famosa en la televisión, mencionada en una conversación en el café que frecuentaba. Cada aparición de la marca era un insulto personal, un recordatorio de su propio fracaso. Elara se convirtió en el foco de su resentimiento, el símbolo de una nueva élite de la que ella no formaba parte. La oportunidad de destilar su veneno llegó unas semanas después. Se encontró con una antigua conocida, una socialité llamada Beatriz, en 1900, un evento de caridad para el que había conseguido una invitación a duras penas. Beatriz llevaba una bolsa Elara. Era una pieza icónica de la última colección, hecha de un patchwork de cueros vintage. «Beatriz, querida, ¡qué sorpresa!», dijo Verónica, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su mirada, sin embargo, estaba fija en la bolsa. «Veo que tú también caíste bajo el hechizo de Elara». «Ah, sí», respondió Beatriz animada. «¿No es divina? Y la historia detrás de la marca es tan inspiradora. Admiro la genialidad de esa mujer». Verónica soltó una risa corta y despectiva. ¿Genialidad o un marketing excelente? Francamente, no le veo el chiste. Es un montón de retazos con un precio ridículo. Le falta la elegancia del diseño clásico, la herencia de las grandes casas de moda. Es una moda para nuevos ricos, sin verdadera sofisticación. Beatriz pareció desconcertada por la ácida crítica. «Bueno, yo no estoy de acuerdo. Creo que hay más alma en una sola pieza de Elara que en colecciones enteras de otras marcas». La conversación murió allí, pero la semilla de la obsesión de Verónica había sido regada. Empezó a seguir la marca en las redes sociales, no como admiradora, sino como una fiscal de defectos. Leía cada entrevista, cada artículo, buscando una falla en la armadura de la misteriosa diseñadora. ¿Quién era esa mujer que había surgido de la nada y conquistado el mundo que por derecho era suyo? La rabia y la envidia la consumían, 2 hermanas gemelas bailando en su pecho. No sabía, no podía imaginar que la arquitecta de todo ese éxito, la mujer que tanto despreciaba sin conocer,
Era la misma chica que ella un día juzgó que valía menos que el contenido de un baúl de basura. La sombra del pasado no era un recuerdo atormentando a Elisa. Era una persona real, de carne y hueso, que se acercaba cada vez más al brillo de su luz, sin saber que esa luz había nacido de la oscuridad que ella misma creó. El taller de Elara bullía con una energía eléctrica, una alegría contagiosa que parecía hacer vibrar las propias paredes. La noticia había llegado esa mañana en un correo electrónico con un sello dorado digital. Elara había sido oficialmente nominada al premio Aguja de Oro en la categoría de Diseñadora del Año. Era el máximo reconocimiento de la industria, el equivalente a ser coronado por la realeza de la moda. El equipo de Elisa estalló en aplausos y abrazos. Se abrió champaña y por un momento el sonido de las máquinas de coser fue reemplazado por risas y brindis. Elisa, o Elara, como el mundo ahora la conocía, observaba la celebración desde su oficina acristalada con una sonrisa genuina, el pecho inflado de un orgullo que era tanto por sí misma como por cada una de las personas que trabajaban con ella. Arturo, el viejo vendedor de libros, ahora su gerente de biblioteca y archivista de telas, le dio un abrazo paternal. Elena, su mentora y ahora socia en los negocios, levantó una copa. «Nunca lo dudé, ni por un segundo», dijo ella. «El mundo finalmente está viendo lo que yo vi en una niña vendiendo pañuelos en un mercado». En medio de la felicidad, Elisa sentía el peso de ese honor. Ser nominada significaba participar en la gala de premiación más exclusiva del país. Un evento televisado, repleto de celebridades, críticos y los nombres más importantes de la industria. Significaba estar bajo los reflectores de una manera que siempre había evitado. Su aversión a la publicidad no era una estrategia de marketing para crear un aire de misterio. Era una necesidad de proteger a la chica que fue, de mantener una distancia segura del pasado. Ahora, esa distancia estaba a punto de acortarse dramáticamente. Más tarde ese día, cuando la euforia en el taller se había calmado, Elisa se sentó en su escritorio para leer los detalles del evento en el comunicado oficial. La fecha, el código de vestimenta, el programa de la noche y entonces la sección sobre el lugar. «Nos complace anunciar», decía el texto, «que la 25ª edición de la Gala Aguja de Oro se llevará a cabo en un lugar de prestigio histórico, recientemente restaurado a su gloria original, la Mansión Valle de las Flores». El nombre la golpeó como un puñetazo en el estómago. El aire se le escapó de los pulmones. Mansión Valle de las Flores. Era el nombre que su padre, un hombre romántico, le había dado a su casa por el inmenso jardín de rosas que su madre cultivaba. Un nombre que no se usaba en registros oficiales, pero que era el nombre de su hogar. Releyó la frase, luego el párrafo entero, la sangre helándose en sus venas. La dirección estaba allí, inconfundible. Era su casa, la casa de la que fue expulsada, el escenario de su mayor humillación. Ahora era el escenario elegido para celebrar su mayor triunfo. El cuarto empezó a dar vueltas. Las paredes de cristal de su oficina parecieron encogerse, transformándose en las paredes opresivas de su antiguo dormitorio. El olor a tela e hilo fue reemplazado por el olor fantasma del pulidor de muebles de Verónica. Podía oír el sonido de la lluvia en la acera, el golpe sordo del baúl contra el concreto, el clic final de la cerradura. Le faltaba el aire. Un ataque de pánico, el primero en años, amenazó con devorarla. El momento más grande de su carrera estaba encadenado al peor momento de su vida. Era una crueldad cósmica, una broma macabra del destino. ¿Cómo podría entrar en ese lugar? ¿Cómo podría caminar por esos pasillos, sonriendo y saludando, cuando cada rincón guardaba el fantasma de un dolor indescriptible, la imagen de sí misma
recibiendo un premio en la sala donde Verónica la había llamado basura, era grotesca. Su primera reacción fue negarse. Llamaría a los organizadores, inventaría una excusa, diría que no podía asistir. Protegerse era más importante que cualquier premio. Tomó el teléfono, con el dedo suspendido sobre el número de Elena. Necesitaba un consejo. Cuando Elena llegó al taller, encontró a Elisa pálida, sentada en la oscuridad, mirando el viejo baúl en su rincón. Elisa le contó todo, con la voz entrecortada revelando por primera vez la ubicación exacta de su dolor. Elena escuchó en silencio, su expresión pasando de la confusión a la comprensión y finalmente a una calma decidida. «No te vas a ir a ninguna parte», dijo Elena finalmente. «No vas a huir de esto». «Elena, no entiendes», comenzó Elisa. «Entiendo perfectamente», interrumpió Elena, su voz firme pero amable. «Entiendo que ves ese lugar como una tumba, un monumento a... y tu dolor, pero estás equivocada. Esa casa no es más que ladrillos, madera y pintura, un objeto inanimado. El poder que tiene sobre ti es el poder que tú le das. Los recuerdos que guarda son los que tú permites que guarde». Elena se acercó y se arrodilló frente a Elisa. «Durante años, esa casa fue el símbolo de tu derrota. El destino, sea lo que sea, te está ofreciendo la oportunidad de transformarla en el símbolo de tu victoria. No huyas de esto, Elisa. Aduéñate de esto. Vuelve a ese lugar, no como la niña asustada que fue expulsada, sino como la mujer en la que te has convertido. Vuelve y crea un nuevo recuerdo, un recuerdo tan poderoso que borrará el antiguo para siempre». Las palabras de Elena resonaron en la mente de Elisa durante toda la noche. Huir significaría que Verónica y el recuerdo de esa noche todavía tenían control sobre ella. Significaba que el pasado todavía ganaba. Lentamente, a lo largo de horas de dolorosa reflexión, el miedo comenzó a transformarse en algo nuevo, una brasa de desafío, una llama de determinación. A la mañana siguiente, Elisa llegó al taller con un fuego en los ojos que su equipo no había visto en mucho tiempo. No solo llamó a los organizadores del premio para confirmar su presencia, hizo una contrapropuesta. Como nominada a diseñadora del año, le gustaría ofrecer una presentación especial para cerrar el desfile de la noche. Una colección cápsula exclusiva de Elara, creada especialmente para el evento, que se revelaría allí, en la Mansión Valle de las Flores. Los organizadores, extasiados con la idea, aceptaron de inmediato. La decisión estaba tomada. No volvería a esa casa como una invitada atormentada, esperando pasivamente un premio. Volvería como una fuerza de la naturaleza, una creadora. No solo iba a revisitar el escenario de su pasado, iba a reconstruirlo, redecorarlo con sus propias creaciones, llenarlo con su propio arte. Iba a transformar el salón donde lloró en la pasarela, donde el mundo aplaudiría su nombre. La invitación inesperada ya no era una maldición, se había convertido en su arma. La mansión Valle de las Flores respiraba un esplendor que Elisa jamás había conocido. Candelabros de cristal que solo recordaba haber visto cubiertos con telas. Ahora goteaban luz sobre un mar de gente vestida de seda y terciopelo. El olor a pulidor de muebles y a silencio había sido reemplazado por perfume caro y el zumbido de conversaciones animadas. Para los invitados era un escenario de glamour. Para Elisa era un cementerio de fantasmas. Cada paso que daba tras bastidores, montados en el antiguo comedor, era un paso sobre las cenizas de su infancia. Pero el miedo había sido reemplazado por una calma gélida, una claridad de propósito que la blindaba contra los recuerdos. Esta noche, ella no era un fantasma del pasado de la casa. La casa era una reliquia de su pasado. Mientras Elisa supervisaba los últimos preparativos de su desfile, Verónica llegaba por la puerta principal. Incapaz de pagar la
Entrada, había usado la última gota de su antiguo capital social para convencer a Beatriz, la socialité, de que la llevara como acompañante. Su motivación era doble: ser vista en el evento más importante del año y principalmente presenciar lo que esperaba que fuera el pretencioso fracaso de la marca Elara. Vestida con un traje de diseñador antiguo que esperaba que nadie reconociera, Verónica entró en la mansión con un aire de ser la dueña del lugar, un papel que había ensayado durante años. Frente al espejo, su mirada crítica barrió el ambiente. «Arruinaron el tapiz original», le susurró a Beatriz con desdén. «Y la iluminación es vulgar, típico de nuevos ricos, sin el menor sentido de la historia». Se movía por el salón, destilando su veneno en comentarios bajos, sintiendo un placer amargo en encontrar defectos en la felicidad ajena. Cuando el maestro de ceremonias anunció que el desfile de Elara cerraría la noche, Verónica puso los ojos en blanco. «Prepárate para el teatro», dijo. «Vamos a ver qué tipo de basura reciclada nos van a mostrar esta vez». Tras bastidores, Elisa dio la última instrucción a las modelos. «Recuerden la historia que estamos contando», dijo, su voz baja pero resonando con autoridad. «Comenzamos en la oscuridad, con el peso del pasado, y caminamos hacia la luz. Cada paso es una liberación». La colección se llamaba Crisálida, un homenaje a Helena y a su propio viaje. Cuando las luces del salón se atenuaron y sonó la primera nota de una música melancólica y poderosa, un silencio expectante se apoderó del público. La primera modelo entró en la pasarela. El atuendo estaba hecho de telas oscuras y pesadas, lanas gruesas, gabardinas rústicas, en siluetas que parecían restrictivas, casi como una armadura. Verónica sonrió con desprecio. «¿No te lo dije? Sombrío y deprimente», murmuró. Pero a medida que avanzaba el desfile, una sutil transformación comenzó. Las telas oscuras dieron paso a tonos de gris, luego a beige y blancos rotos. Las siluetas se volvieron más fluidas, más ligeras. Aparecieron aberturas, revelando forros de seda brillante. Era como ver el amanecer después de una larga noche. El clímax de la colección fue una serie de vestidos hechos de telas etéreas, organzas y tules que parecían flotar. Los colores eran vibrantes y algunos tenían delicados bordados que brillaban bajo la luz, recordando los diseños de los cuadernos de su madre. El último vestido, usado por la modelo principal, era una obra maestra de simplicidad y luz. Un vestido blanco de seda pura que se movía como el agua, capturando la luz de una manera que hacía que la modelo pareciera una aparición. El viaje de la oscuridad a la luz estaba completo. El salón estalló en un aplauso estruendoso. La gente estaba de pie, maravillada, emocionada. Verónica estaba paralizada, la sonrisa de burla congelada en su rostro. Contra su voluntad había sido cautivada. La belleza era innegable. «Y ahora», anunció el maestro de ceremonias, su voz resonando sobre los aplausos, «para recibir esta ovación más que merecida, la mente, el alma y el corazón detrás de Elara, la visionaria, la señora Elisa Bittencourt». El nombre flotó en el aire por un segundo. Elisa. Para la mayoría, era la primera vez que oían el nombre real de la diseñadora. Para Verónica, fue como el sonido de un cristal rompiéndose. Elisa no podía ser. Era un nombre común. Su mente se negaba a hacer la conexión. Bittencourt, el apellido de su difunto marido. A Verónica se le fue el color de la cara. Entonces, desde la oscuridad del backstage hacia la luz cegadora de la pasarela, apareció ella. No la chica de 18 años, delgada y asustada, que había echado bajo la lluvia, sino una mujer de 20 y tantos años, dueña de sí misma, con una postura impecable, vistiendo un mono negro de una elegancia arrolladora. Sus ojos, tranquilos e inquebrantables,
recorrieron a la multitud que la aplaudía. El cerebro de Verónica entró en cortocircuito, negación, shock, reconocimiento y luego el horror puro y absoluto. La chica de la basura, la chica de los trapos, la heredera que ella desheredó. Era la dueña del imperio de la moda que tanto envidiaba y despreciaba. Todo encajó en un rompecabezas de pesadilla, la historia de la marca, la transformación de lo viejo, el nombre. En medio de los aplausos y los flashes, los ojos de Elisa se encontraron con los de Verónica. No había odio en ellos, no había rabia, ni siquiera había triunfo. Había algo mucho más devastador. El reconocimiento tranquilo de quien mira a un fantasma irrelevante de un pasado lejano. Elisa sostuvo la mirada por un momento, el tiempo suficiente para que Verónica supiera que había sido vista. Y entonces hizo un leve, casi imperceptible, gesto con la cabeza. No era un saludo, era un despido, un punto final. En ese instante, el mundo de Verónica se desintegró. Toda su amargura, toda su envidia, todo su sentimiento de injusticia se volvieron contra ella. No era la víctima de la vida, era la arquitecta de su propia insignificancia. La persona que intentó destruir no solo sobrevivió, sino que construyó un imperio sobre las mismas ruinas que ella había creado. Como si el destino quisiera añadir un toque final a su obra. El presentador volvió al micrófono para anunciar el premio principal de la noche. Y el premio Aguja de Oro para la diseñadora del año 2025 es para Elara, Elisa Bittencourt. El salón estalló en otra ola de aplausos. Elisa caminó con gracia hasta el Sintesdu, escenario, y aceptó el pesado trofeo dorado. Se acercó al micrófono, su mirada pasando por encima de la cabeza de Verónica, como si no estuviera allí. Verónica, por su parte, estaba clavada en el sitio, pálida como un fantasma en la fiesta de su propia derrota. Quería huir, desaparecer, pero sus piernas no le obedecían. Solo podía observar, impotente, mientras la chica que había echado con un baúl de ropa vieja levantaba el mayor premio de la moda bajo las luces de la casa que un día fue suya. La música había cesado. Los invitados, embriagados de champaña y alta costura, se habían ido, dejando la mansión Valle de las Flores en un estado de calma y quietud que no había sentido en décadas. Verónica había desaparecido en la noche. Una nota a pie de página anónima en la gran historia de Elisa, su rostro pálido siendo la última imagen de una era terminada. Ya no era relevante, y Elisa sintió el peso de su ausencia como el alivio de una carga que había llevado durante años sin darse cuenta. Tras bastidores, en una sala que un día fue el despacho de su padre, Elisa accedió a dar una única y breve entrevista. La periodista era una mujer mayor, respetada por su integridad, cuyos ojos demostraban una genuina admiración, no solo por la diseñadora, sino por la artista. Sentadas en sillones, con el premio Aguja de Oro brillando sobre una mesa entre ellas, la conversación fluyó de forma natural. Hablaron sobre la colección, sobre las tendencias, sobre el futuro de la moda. Y entonces, la periodista hizo la pregunta que flotaba en el aire. Elisa comenzó, con una delicadeza estudiada. Tu marca, Elara, se construyó sobre esta poderosa filosofía de transformar lo olvidado en algo hermoso. Esta noche, aquí, en este lugar histórico, todo pareció conectado. ¿Hay una historia personal detrás de esa filosofía que estarías dispuesta a compartir? Elisa respiró hondo. Durante años había guardado los detalles de su origen bajo 7 llaves, no por vergüenza, sino porque el dolor todavía estaba fresco, pero allí, en esa habitación, en esa casa que había reconquistado con su propia fuerza, sintió que la historia ya no pertenecía al pasado, le pertenecía a ella, para ser contada en sus propios términos. Sí, dijo, su voz clara y firme, hay una historia. No mencionó el nombre de Verónica, no era necesario.
La crueldad se volvería anónima, despojada del poder que un nombre le daría. Hace muchos años, comenzó Elisa, yo era una chica que soñaba con la moda. Vivía en esta casa, pero las circunstancias cambiaron y fui invitada a irme. Usó el eufemismo con una serenidad que desarmaba la violencia del acto. Todo lo que se me permitió llevar fue un baúl grande y viejo de madera, lleno de ropa que fue considerada sin valor, basura para ser más exactos. La periodista escuchaba inmóvil, sintiendo el peso de la revelación. Esa noche, continuó Elisa, en la calle, con ese baúl como mi única propiedad, me sentí la persona más pobre del mundo. Creí que mi futuro había sido robado, que mi vida se había acabado. El baúl era el símbolo de mi humillación, un monumento a todo lo que había perdido. Hizo una pausa, mirando el trofeo dorado. Me tomó mucho tiempo entender la verdad. La persona que me dio ese baúl creía que me estaba dando el peor, el más inútil de los regalos, pero sin saberlo, me dio el mayor regalo de mi vida. ¿Cómo es eso?, preguntó la periodista en voz baja. Me dio la materia prima. Cada retazo, cada tela vieja en ese baúl se convirtió en la base de mi primer pañuelo, de mi primera bolsa. Me dio una historia, la historia de transformación que se convirtió en el alma de Elara. Y, lo más importante de todo, los ojos de Elisa brillaron con una sabiduría recién conquistada. Me dio la libertad de no tener nada y, por lo tanto, no tener nada que perder. La libertad de construir un futuro que fuera enteramente mío, puntada por puntada, costura por costura, sin deberle nada a nadie. El legado de ese baúl no fue el dolor que representó esa noche, fue la fuerza que me obligó a descubrir dentro de mí. Concluyó, su mirada volviéndose universal, hablando no solo para la periodista, sino para todos los que un día escucharían su historia. El valor de las cosas y de las personas no lo determina quien las descarta, sino quien tiene la visión y el coraje de darles un nuevo propósito. Elara no nació a pesar de ese baúl, nació gracias a él. La entrevista terminó. Elisa se quedó sola en la sala por un momento. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín oscuro, imaginando las rosas de su madre. Levantó el premio, viendo su propio reflejo en el metal pulido. Vio a la mujer que era ahora, y detrás de ella, la sombra de la niña resiliente que se negó a ser quebrada. No necesitaba venganza. Su vida, su arte, su paz mental, esa era su victoria. Finalmente estaba en casa, no porque hubiera regresado a esas paredes, sino porque había construido un hogar inquebrantable dentro de sí misma. La increíble historia de Elisa nos enseña una lección profunda y transformadora. Lo que otros definen como nuestro fin puede ser, en realidad, nuestro verdadero comienzo. Aquello que está diseñado para destruirnos, a menudo, lleva la semilla de nuestra mayor fortaleza. El baúl, que debía ser una marca de humillación, se convirtió en el cofre del tesoro de donde nació un imperio. ¿Cuántos de nosotros cargamos baúles en nuestras vidas? Recuerdos de una palabra cruel, de una puerta que se cerró, de un sueño que fue ridiculizado. La historia de Elisa nos inspira a mirar esos baúles no con dolor, sino con nuevos ojos. A no olvidar el pasado, sino a reciclarlo, a transformarlo en la materia prima para construir un futuro que nadie, jamás, pueda quitarnos. La pregunta que queda es, ¿cuál es tu baúl? ¿Y qué puedes construir a partir de él? Si esta historia de resiliencia, coraje y transformación tocó tu corazón, por favor, deja tu like para ayudarnos a difundir este mensaje. Comparte este video con alguien que necesite recordar su propia fuerza. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para más historias reales y de ficción que celebran la indomable capacidad del espíritu humano de salir adelante.
Deja tu comentario aquí abajo diciéndonos cuál fue la lección más poderosa que aprendiste del viaje de Elisa. Gracias por vernos y hasta la próxima.